Hola chicos de cuarto de secundaria, espero que se encuentren bien después de una semana de descanso. Vamos a retomar las clases iniciando el tercer bimestre, ¿ok? Pero vamos a recordar que en su libro del segundo bimestre, en el curso de lenguaje, aún nos queda un tema para terminar que son reglas de puntuación 2. Entonces vamos a desarrollar ese tema, pero ojo, esto sería parte, la calificación de las actividades sería parte del tercer bimestre, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, el tema de hoy serán reglas de puntuación, algo que ya en el último tema habíamos visto algunos signos de puntuación. Hoy se van a ubicar en la página 25 para continuar con estos signos, ¿ya? Que presentamos. Entonces, veamos el primer signo, es el uso del paréntesis. ¿Qué nos indica? Este signo indica una pausa comparable a la de coma explicativa, ¿no? Sirve para indicar una pausa, incluso tiene una función muy parecida a la coma explicativa. Entonces, se emplea entre frases incidentales o explicativas que complementan el texto para un mejor entendimiento. Es decir, en este uso se ha encerrado entre paréntesis a una idea que complementa al texto, ya que complementa. Por ejemplo, la Huaca del Sol y de la Luna fue abierta al turismo. Y cuando digo principal centro ceremonial Mochica, es una información que está complementando a lo que se menciona en el texto. Entonces sirve para encerrar una idea complementaria o explicativa. Segundo uso, para encerrar datos ya sintéticos como nombres, lugares, fechas. Por ejemplo, Ribeiro escribió Prosas apátridas 1975-1978. Es decir, está encerrando la fecha de, digamos, composición o creación de este poema, de este poemario. ¿Ok? Uso de la raya. Indica una pausa semejante al paréntesis, dice. Se emplea para separar elementos incidenciales o explicativos muy ligados a la oración. Por ejemplo, pero Juan Pablo respondió poniéndose seria. ¿Cómo podía hablarte así delante de la mucama? Este guión o raya está siendo utilizado para encerrar una aclaración, una explicación, pero ojo, dentro de un diálogo. Esa es la diferencia con el paréntesis en el primer caso. Encierra una explicación, una aclaración, pero no en un diálogo, sino permite añadir una información al texto. Aquí se da dentro del diálogo. ¿Ok? Segundo uso, se emplea para omitir algo o... Ah, perdón, nos hemos salteado. Se emplea en los diálogos, ¿no? Para separar diálogos, conversaciones entre un personaje y otro. ¿Cuál es tu hermana? Ella. ¿Qué hace? No sé. Está separando los diálogos entre las personas que intervienen en esa conversación. Uso de los puntos suspensivos, nos dice. Ojo, un detalle aquí, los puntos suspensivos son tres, no son cinco, seis, ¿no? O no son dos, son tres nada más. Se emplea para indicar duda o vacilación. Vete, no me obligues a, ¿no? Está expresando, o lo que este signo nos está indicando que ahí hay una duda, una expresión, ¿no? Que va a continuar. Se emplea para omitir algo obvio, algo que ya se sabe, algo que se sobreentiende. Por ejemplo, de tal palo, tal astilla, ¿no? Está indicando que continúa una idea, pero una idea ya conocida. Luego, se emplean a finales de una enumeración con el valor de etcétera, es decir, equivale a etcétera. El hotel era viejo, sombrío, incómodo. Estos tres puntos indican que hay más adjetivos, que continúan más adjetivos para, en este caso, el sustantivo hotel. Cuarto, se emplean al final de una cita textual incompleta. Recuerde que una cita textual es cuando tomamos de manera literal o textual lo que dijo alguien, ¿no? Bolognesi dijo, ahí comienza la cita textual, tengo deberes sagrados que cumplir. Es decir, los puntos suspensivos se utilizan también para señalar que continúa esa cita textual. 5. Se emplean para indicar supresión de un fragmento del texto citado. Por ejemplo, ágil y risueña se insinúa. Antes de la palabra ágil hay puntos suspensivos. Eso indica que
antes de esa palabra, antes de ese adjetivo, hay otras ideas, ¿ok? Que dan inicio, pero no han sido consideradas, ¿no? Es como decir o señalar que antes de la palabra ágil venían otras expresiones, otras ideas. Luego, y su llamada seductora brilla. Después de brilla hay puntos suspensivos. Eso indica que también continúan más ideas, más expresiones, más palabras. Sexto uso, se emplean para indicar sorpresa. Abrir la puerta y horror, un terrible espectáculo, ¿no? Está encerrando a una expresión de sorpresa. El uso de las comillas. Dice, se emplean para reproducir textualmente una cita o frase. Por ejemplo, Luis XIV de Francia dijo, el Estado, ahí van a juntar, el Estado soy yo. Está encerrando una cita textual, es decir, lo que alguien habló o dijo. Se emplean para dar un sentido irónico a la expresión, ¿no? Un sentido de burla. Aparenta ser un pan de Dios, encerrando una expresión de ironía. Se emplean para encerrar el título de un error, ¿ya? De una conferencia o discurso, obras literarias, es decir, digamos, denominaciones propias, ¿no? Sustantivos propios los encierra. Por ejemplo, Guarmacuyay fue escrito por José María Arguedas, es el título de una obra literaria, entonces está encerrando entre comillas, ¿no? El nombre de un discurso, de una literaria, de una conferencia. Se emplean para indicar el uso de palabras no castellanas. Por ejemplo, aún no entiendo el funcionamiento de los microchips. Dentro de mi contexto lingüístico que es castellano, estoy empleando una palabra de otra lengua o idioma. Entonces, lo debo encerrar, ¿no? Para resaltar o indicar una palabra de otro idioma. Uso de los signos de interrogación. Se emplean al principio y al final de una pregunta directa, ¿no? ¿Cómo estás hoy? Entonces sirve para realizar preguntas directas. El signo de exclamación se utiliza para indicar qué cosa, estados de ánimo, dolor, ira, sorpresa, desagrado, placer, ¿no? Por ejemplo, increíble es una sorpresa. Qué fantástico es una sorpresa, signo de exclamación. Qué triste estoy, también llevaría signo de exclamación porque está expresando una emoción. Entonces, estos son los usos de los signos de puntuación que estamos complementando a la clase anterior, ¿ok? Y vamos a desarrollar ahora los ejercicios. Nos dicen, coloca las comas que faltan en las oraciones siguientes. ¿Ya? Coloca las comas que faltan en las oraciones siguientes. Por ejemplo, Juan, acércate un momento a la oficina. ¿Ya? Juan, acércate un momento a la oficina. Aquí vamos a utilizar una coma vocativa que va después de la palabra Juan. Recuerda que el vocativo señala a la persona a quien le habla. En la oración, ¿a quién le estamos hablando? A Juan, ¿no? Juan, acércate un momento a la oficina. Siguiente. Visitemos, perdón, a Karina, la hermana de Eduardo. Aquí vamos a utilizar una coma, ¿ya? Visitemos a Karina, la hermana de Eduardo. La coma iría después del verbo. Exacto, sería a través de después de la palabra Karina, ¿no? Visitemos a Karina, la hermana de Eduardo. Aquí está encerrando a una posición. Porque cuando yo digo la hermana de Eduardo, ¿de quién estamos hablando? De Karina. Es el mismo ser nombrado de otra manera. Eso es la posición. Aquí utilizaríamos la coma apositiva. En el momento menos propicio apareció el director. ¿Dónde iría la coma? Claro, sería después de la palabra propicio. ¿Ok? Es una coma hiperbática que cambia la ubicación o el orden de la oración. 4. Martín, a sabiendas de los riesgos, decidió emprender la aventura. En esta oración se utilizarían dos comas, porque es una coma aclarativa. Entonces, iría después de la palabra Martín y después de la palabra riesgos, ¿no? Martín, a sabiendas de los riesgos, está aclarando, decidió emprender la aventura. 5. El pueblo juzgó a Ortogérige
uno de los jefes celtas. ¿Dónde iría la coma? Exacto. Antes de la palabra uno es una coma aclarativa. Está explicando o añadiendo un dato para entender mejor, ¿no?, lo que se está expresando en el texto. 6. El gladiador sentía odio. Su oponente, miedo y nerviosismo. ¿Ok? ¿Dónde sería o dónde iría la coma? Es una coma elíptica que está reemplazando a un verbo. ¿Cuál sería? Exacto, va después de la palabra oponente. Su oponente sentía miedo y nerviosismo, ¿no? La coma está reemplazando al verbo sentía. 7. Emma, a decir de sus detractores, había asesinado al anciano. Es una coma también aclarativa. Iría después de la palabra Emma y después de la palabra detractores. Diles que no maten a Justino. Diles que no maten a Justino. ¿Dónde iría la coma? Iría después de... Exacto. Después del verbo diles. Es una coma vocativa. Está expresando a quien le habla. 9. Tras la vergonzosa derrota ante un rival mediocre, el equipo se desmoralizó totalmente. A ver, ¿dónde iría la coma? A ver, chicos, intenten ustedes. Exacto, sería una coma también aclarativa. En este caso, recuerden que la aclarativa son dos comas. La primera es después de la palabra derrota, ¿ya? Y antes o después de la palabra mediocre. Está encerrando una aclaración. 10. Los romanos llegaron a Hispania, lugar habitado por celtas e íberos. Igual hay una aclaración, coma aclarativa después de la palabra Hispania. ¿Ya? Hoy no fío, mañana sí. ¿Dónde iría la coma? Después de la palabra mañana. ¿Ok? 12. Eres querido hermano, un verdadero genio. Eres querido hermano, un verdadero genio. ¿Dónde iría la coma? Es una coma también aclarativa, ¿sí? Estaría dentro de ellas. Son dos comas que vamos a utilizar ahí. Sería después de la palabra eres y después de la palabra hermano, ¿no? Eres, querido hermano, un verdadero genio. Después de dejar atrás a sus más inmediatos perseguidores, el motociclista supo que había ganado. A ver, veamos las comas. Sería también una coma aclarativa. Después de dejar atrás a sus más inmediatos perseguidores, coma, el motociclista supo que había ganado. 14. Las notas, según tengo entendido, serán publicadas mañana por la tarde. ¿Ok? ¿Dónde iría la coma? Las notas, según. ¿Ya? Aquí va inicio, después de la palabra notas. Las notas, según tengo entendido, coma, serán publicadas mañana por la tarde. Es una coma aclarativa también. Los primeros en llegar fueron los rojos, los últimos nosotros. Es una coma elíptica ahí porque reemplaza un verbo. Sería después de la palabra últimos. ¿Okay? Está reemplazando al verbo llegar. Los últimos en llegar fueron nosotros. ¿Okay? Luego en esta sección coloca los signos que faltan. Es todos los signos, sean comas, punto y seguido, comillas, paréntesis, etc. En la oración 1, ¿qué signo falta? Fe, disciplina, eficiencia y calidad. Estamos resaltando. Aquí es otras palabras, sería la comillas, correcto. La prohibición parece ser una resolución terminante. La prohibición parece ser una resolución terminante. Serían comillas para resaltar
una expresión, ¿ok? Entonces, continuando, ya la prohibición parece ser una resolución terminante. Y hemos utilizado comillas para resaltar, hay una expresión. Desean saber tus padres con quién andas. ¿Ya? Desean saber tus padres con quién andas. ¿Qué signo de interrogación? Perdón, no va un signo de interrogación primero. ¿Ok? ¿Qué signos se utilizarían ahí? Sería una comas. ¿Ok? Desean saber tus padres con quién andas. ¿Ok? Serían dos comas ahí. Nuestros campos son fértiles, los de ustedes áridos. Van dos signos que vamos a utilizar. ¿Ok? Primero, ideas. Vamos a separar ideas. Hay dos. Punto y coma para separar ahí. Nuestros campos son fértiles. Los de ustedes son. Acá va una coma que está reemplazando al verbo. Son áridos. Van dos signos utilizados ahí. Es una coma que reemplaza al verbo y aquí punto y coma que está separando dos ideas que se relacionan, eso sí, pero separa dos ideas. Val, el célebre poeta, vio brotar una lágrima de sangre del ojo del dios. Entonces, aquí serían dos comas también para cerrar. Pongamos una aclaración. ¿Cuál sería? Después de Val y después de poeta. Val, célebre poeta, vio brotar una lágrima de sangre del ojo del dios. Durante esa breve estancia, Ibrahim no carecía de noticias de su pueblo. ¿Ok? Entonces, veamos. Durante esa breve distancia, Ibrahim no carecía de noticias de su pueblo. ¿Ok? Ahí está la coma en la 7. Gandhi se levantó bruscamente, tambaleándose. ¿Ok? ¿Qué signo iría ahí? Gandhi se levantó bruscamente, tambaleándose. Iría unos signos de... Dice, Gandhi se levantó bruscamente, ¿no? Y una especie de explicación, ¿no? Eso podría ser entre paréntesis o también entre una coma, ¿ok? Cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente, ¿ya? El Brasil, su sol ardiente, minas de plata, el Perú. ¿Ok? Vamos a darle un orden a ese texto. Cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. ¿Ok? Aquí sería un punto y coma o un punto y coma, porque está separando idea. Aquí vamos a hacer una corrección, sería en, ya, hacemos la corrección, disculpen, ahora sí, en Brasil, su sol ardiente. En Brasil, acá iría una coma, está separando, su sol ardiente. Luego, otra idea, punto y coma. Minas de plata, coma. Aquí separamos, sería nuevamente en Perú. De esta manera sería la utilización de los signos. ¿Ok? Punto y coma separa ideas y la coma, en este caso, está relacionando a las características que menciona de cada lugar. ¿Ok? Entonces, como tarea, chicos, para ustedes, terminen lo que es la página 97, práctica general de puntuación, 97, 98 y 99, toda esta sección.
¿Ok? Como actividad para ustedes, 97. Veamos, creo que podemos todavía complementar mejor. Ya, chicos, vamos a trabajar conmigo la página, esta sección, terminar la 97 y parte de la 98 también, ¿ya? Para que no se les acumule tanta tarea. Entonces, veamos. Uso de las comas. Coloque la coma donde corresponda, solamente comas. Compré bufandas, chamarras, guantes y gorros para prepararme para el frío. Ah, es una coma enumerativa. Entonces compré bufandas, chamarras, ¿ya? Uy, vamos a colocar aquí chamarras, coma. Aquí también iría bufandas, coma. Ayer llovió mucho, pero no me mojé. Ayer llovió mucho, coma, pero no me mojé. Antes de una, que sería antes de una conjunción adversativa. José Preciado, director del área de investigación, no pudo asistir a la reunión. Ah, es una coma aclarativa, o son comas aclarativas, porque son dos, ¿no? Director del área de investigación no pudo asistir a la reunión. Además, no creo que una planta nuclear sea la solución a la crisis energética de nuestro estado. Además, coma, ¿no? Siempre guíense de la pausa de tiempo que se da al momento de leer o pronunciar. Aunque el regalo incluía chocolates, flores y joyas, a Ana no le gustó la sorpresa. Es una enumeración. Incluía chocolates, coma, ¿no? Estudié mucho para el examen. Sin embargo, reprobé. La coma iría después de la palabra sin embargo. Y antes, vamos a agregar, hay un punto y coma que le faltó. Carolina Montero, gerente de ventas, anunció el nuevo producto. Es una coma o son comas, en este caso, aclarativas. Gerente de ventas anunció el nuevo producto. Por lo tanto, la solución radica en los jóvenes. Va después de la palabra, por lo tanto, después de esta conjunción. La mujer, aún pensando en su pasado, miraba a través de la ventana. Coma aclarativa. La mujer, aún pensando en su pasado, miraba a través de la ventana. Rápidamente, el asesino soltó el arma y se entregó a las autoridades. ¿Ok? Rápidamente, coma, el asesino soltó el arma y se entregó a las autoridades. Segunda parte. Coloque las comas que faltan en el texto. Nos siguen hablando más de las comas. ¿Ok? Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y llenó de borrones y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Después de firmar, coma, dobló cuidadosamente el papel. Y aquí no habría comas. Caminó hasta la estación de correos más próxima y al llegar se echó, la gorra raída sobre la frente. Entonces no habría comas. Y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en un umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda fingiéndose manco. ¿Ok? Dobló la mano izquierda fingiéndose, aquí una aclaración, fingiéndose manco. Y extendió la derecha con la palma hacia arriba. Cuando reunió los 4 centavos necesarios, compró el sobre y el sello. Aquí hay una coma para indicar una pausa. Compró el sobre y el sello. Y despachó la carta tomada. Aquí iría una coma porque la enumeración, la secuencia termina aquí. Y acá inicia a otra idea. Es una coma para separar otra idea. Y despachó la carta. Y despachó, perdón, la carta. Tomado de la carta de José Luis González. Ahí están las comas. ¿Ok? Luego, nos pone, coloque punto y coma donde corresponda. Solamente el signo de punto y coma. Recuerden que el punto y coma se utiliza para separar ideas antes de una conjunción, entre otras, ¿no?
Concertamos una cita. Nos vimos poco tiempo después. Está separando una idea acá. Después de la palabra nos cita, ¿no? Después de la palabra cita. 2. Arrepentida de sus acciones, María regresó al poco tiempo. Sin embargo, aquí antes de la conjunción, sin embargo, ya nada era igual. ¿Ok? Del área de las verduras, compramos lechuga, tomate y apio. Punto y coma para separar otra área. Del área de las frutas, compraremos manzanas, peras y mangos. Y del área de lácteos, compraremos leche. Aquí va un solo punto y coma. Mi hermano había tomado la decisión de mudarse de la casa. Punto y coma. Separamos otra idea. Después vimos sus cosas desaparecer dentro de cajas que el camión de mudanza recogería. Viene mucha gente. Separo otra idea. Compraré más comida. Nunca contestó mis llamadas. Punto y coma. Separo otra idea. Nunca la volví a ver. Las cosas eran diferentes. Por lo tanto, separo otra idea, ya no me sentía. Básicamente sería porque va antes de una conjunción. Hicimos primero las esferas del arbolito, las campanas y las coronas. Después compramos muérdago. ¿Ok? Luego, uso de los dos puntos. Pocas personas te podrán decir la verdad. Y aquí estoy dando una conclusión. Ese vestido es horrible. Entonces me dijo, correcto, antes de una cita textual. Reprobé 3 materias y comienza a enumerar antes de una enumeración. Literaturas prehispánicas, artes y discurso, pensamientos y lenguaje. Ok. Se hizo el ruido, la máquina había vuelto a funcionar. Aquí, para dar una aclaración también, ¿no? Se hizo el ruido. Repasé con la mirada la habitación y solo encontré un objeto que valiera la pena llevar. Conclusión, mi reloj de arena, ¿no? Cuando va antes de una conclusión. Sus ideas estaban claras. Él no iba a volver igual antes de una conclusión. Me dijo la verdad antes de una cita textual. Regresé al lugar de los acontecimientos y fue inútil. ¿Cuál es la conclusión? El daño ya estaba hecho. Puntos suspensivos, ¿no? Coloque puntos suspensivos o punto final de acuerdo corresponda. ¿Ya? Te extraño, pero, claro, continúa, puntos suspensivos. Siempre quise tener un caballo. Termina la idea, es punto final. Las ideas se agotan en mi cabeza, también es punto final. Y ahora sí, chicos, tendrían como tarea la página 99, ¿ya? Y la página 100. Lo que queda de la página 99 y 100. ¿Ok?